Muy buenos días, buenas tardes para Carmina, que nos acompaña, una amiga ya, así que la aprovecho de saludar muy particularmente. Paula Leiva, nuestra directora de escuela, y quiero mandarles un cariñoso abrazo a cada una y cada uno de ustedes que están incorporándose a este seminario. Quiero en nombre de la universidad darles una formal y cariñosa bienvenida en nombre de toda nuestra comunidad universitaria, nuestras autoridades, de nuestra rectora Pilar Romaguera y, y celebrar que estén trabajando sobre un tema tan esencial que tiene que ver con cuidar lo más importante de nuestro quehacer como personas, que es cuidar la vinculación, ser efectivos profesionalmente, pero cuidando la vinculación, aprendiendo a mejorar la capacidad de dialogar, escuchar, empatizar y desde allí, desde la humanidad, ser cada vez mejores profesionales. Ser mejores profesionales va muy de la mano de ser seres humanos más plenos. Y allí hay un doble trabajo hacia uno mismo, a cuidarse uno mismo y a cuidar al otro. Y establecer ese co-cuidado que permite construir nuevas realidades. Y por lo tanto, estamos hablando de una óptica profesional en que ya no es la vertical asistencia que el que sabe eh, da al otro, sino en cómo las personas de un modo horizontal, de un modo en que uno reconoce al otro en su esencialidad y en su dignidad plena, uno logra un ejercicio profesional cada vez más enriquecedor para uno y para el otro. Y allí hay que ser súper humilde en estar permanentemente inquieto, inconforme, porque eso nos permite estar disponible a buscar y a solicitar nuevas herramientas. Y por lo tanto, en esta búsqueda de nuevas y mejores herramientas para ser mejores personas y mejores profesionales, estar siempre inquieto. Y la sesión, que el seminario, con la ayuda aquí de Carmina, seguramente van ustedes a estar ahí atentos a nuevas posibilidades que van justamente a enriquecer el ejercicio de las profesiones y también al crecimiento de cada uno como persona. Así que saludar esta iniciativa y desearles una muy buena sesión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Agradecemos tus palabras, como siempre, de buenos deseos también para esta instancia. Les damos la bienvenida a todos a esta instancia justamente donde vamos a abordar un tema que nos parece tremendamente relevante en el día de hoy, ¿no? Como bien señalaba el decano, hoy día estamos enfrentados todavía a esta situación, ¿no? A este contexto de pandemia que no solo afecta a Chile, sino ya a nivel mundial, que ha implicado, ¿no es cierto?, una intensidad en el trabajo de los diversos equipos, no solo los equipos de salud. Recién comentábamos, ¿no?, lo intenso que ha sido para todos, sobre todo los que estamos en el ámbito de la formación, el tener que aprender, ¿no?, estas nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos. Hoy día, de hecho, estamos en esta conexión con Carmina, ella en España, en Tarragona, nosotros acá en Chile, con diferencias de horario, y sin embargo, se abre esta posibilidad. Podríamos decir que es un aspecto positivo, ¿no?, que nos ha entregado esta pandemia. Ahora bien, la instancia que hemos organizado desde la Facultad de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, y en particular, ¿no es cierto?, la Escuela de Trabajo Social,
busca abrir un espacio de discusión, de análisis necesario en el día de hoy, dado no solo el contexto pandémico, sino también a nivel nacional, ¿no? Donde tenemos situaciones y fenómenos sociales que nos están impactando y que la puerta de entrada justamente son los equipos profesionales en los diversos ámbitos y las diversas instituciones. Y ahí, sin duda, como decía, se ha generado un desgaste en los equipos por la intensidad, ¿no es cierto?, que implica el hacer, y probablemente se descuidan los espacios, ¿no?, de reflexión, de mirada conjunta, de colaboración, de corresponsabilidad. Y aquí la perspectiva de la supervisión profesional justamente viene a instalar, ¿no?, la posibilidad que tenemos que otorgarnos los distintos equipos profesionales de mirarnos, de revisar nuestro quehacer, de abrir espacios de discusión, de reflexión, de mirada conjunta. Así que agradecemos ahí la posibilidad de conectar con Carmina, que ha trabajado ampliamente este tema, y que agradecemos su disposición, como siempre, a querer aportarnos, ¿no?, desde lo que ha sido también su trabajo, su investigación, su trayectoria en una temática tan importante. ¿Ya? Carmina Puig, bueno, aprovecho de presentarte, Carmina, para que podamos iniciar tu presentación. Carmina Puig es doctora en Antropología Social y Cultural de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, es psicóloga también de la Universidad Ramon Llull, posgraduada en Counseling de la Universidad Ramon Llull y Coaching Sistémico de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es máster en Antropología de la Medicina y Salud Internacional de la Universidad Rovira i Virgili y coordinadora del programa de doctorado interuniversitario en Trabajo Social y secretaria del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira i Virgili de España, Tarragona. Así que una tremenda trayectoria que pone al servicio aquí, que agradecemos la generosidad de poder compartir ahí sus hallazgos y sus impresiones respecto a este tema tan importante. Vamos contigo, Carmina. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, y muy buenos días desde el otoño de España. Ya estamos en pleno otoño, empieza el frío, ¿no? Y quería dar las gracias al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales por sus palabras y también por su comprensión del tema, ¿no? Que es un tema que, aunque últimamente, digamos, se está hablando más de los cuidados profesionales, continúa siendo un tema que aún no está, digamos, muy cubierto por parte de las instituciones, y por lo tanto tener sensibilidad en esto, tener sensibilidad en la supervisión como un espacio de atención y de reflexión, me parece de un gran valor. También saludarte a ti, Paula, y muchas gracias por siempre contar conmigo y tenerme tan presente, que es muy importante para mí. Me siento muy bien acogida, ¿no? Y también para todos vosotros, compañeros y compañeras, estudiantes y todo tipo de profesionales que estáis hoy aquí, y que os quiero dar las gracias también por vuestro interés y también por vuestra compañía, aunque no nos veamos, ¿no? No es lo mismo que hacerlo en vivo, pero bueno, en vivo quiero decir en directo, pero bueno, que la verdad es que me siento muy bien, ¿no? Bueno, voy a proyectar la pantalla, a ver si conseguimos, a ver. ¿Me ven bien? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Vale. Sí, se ve, Carmina, se ve. Fantástico. Pues ahora voy a proyectar así mejor. Bueno, pues voy a empezar justamente con unas afirmaciones. Voy a leerles unas afirmaciones que recogí en un estudio, bueno, en fruto de una investigación que realicé sobre lo de la supervisión, un poco para empezar a entrar en el gusto de esto, ¿no? Decían así estas personas que yo recogí, ¿no? La supervisión ha de permitir al supervisado operar consigo mismo en cierta ruptura con lo conocido, con lo sabido, con su manera de pensar. Ha de poder aprender a construirse de manera diferente, con la finalidad de poder aportar una posición autocrítica. Esto lo decía una supervisora. Las fotos que ven aquí son de una sesión de supervisión, lo digo porque a veces, ¿no?, también nos da imagen de lo que es, ¿no? Y decía una supervisada:
Cuando los equipos nos enfrentamos a una intervención de alta complejidad, es muy fácil que ante tal realidad y la alta intensidad del caso, predomine lo más impactante, lo más urgente, lo más llamativo. Cuando no existe una supervisión, es difícil captar y conseguir distanciamiento suficiente para poder tratar otras perspectivas. Pero no he querido quedarme, he querido daros alguna opinión de responsables de la supervisión. Noto al equipo más abierto, me decían, más abierto a pensar, quizás tienen más disposición a cuestionarse, revisan más y tienen más claros sus límites, son más profesionales. No te sabría decir, pero esto lo perciben los usuarios del servicio. Esto me lo decía Teresa, que es una responsable de un servicio. La supervisión debe ayudar a los profesionales, decía Mireia, para que puedan resolver solos las situaciones a las que se enfrentan. No creo en la consulta continua. La supervisión ha de permitir una contención, un poder pensar que les permita realizar un buen trabajo de calidad, pero autogestionado. Esto es la opinión de otra responsable. Bueno, he querido ilustrar esto para poder entrar ahora ya en un poco, he distribuido la sesión de hoy, en ir explicando qué es la supervisión, qué objetivos tiene, un poco hacerlo más didáctico para ir poniendo en común esto y ustedes pueden realizar preguntas y al final pues las compañeras me las pasarán y podemos debatir un poco. Bueno, los diferentes campos de aplicación de la supervisión me han permitido bastante reflexionar en torno a la definición de la supervisión, ¿no? En el marco de la intervención social, sanitaria, pero especialmente todo lo que son las intervenciones psicosociales, ¿no? Para elaborar mi propia enunciación he considerado los cambios o redefiniciones del quehacer profesional que se ha ido dando a lo largo de muchos años, ¿no? Y para ello he necesitado básicamente ampliar mi mirada y reflexionar sobre las prácticas que he ido viendo y que se propone a los profesionales con el fin de distanciarse de la acción y poder reflexionar sobre ella. Por esto entiendo que la supervisión es un proceso que puede desarrollarse tanto en el ejercicio profesional, pero también en la formación académica y continuada, y que tiene como objetivo justamente el quehacer profesional y los sentimientos que acompañan la actividad, así como contrastar también los marcos teóricos y conceptuales con la praxis cotidiana. Es un trabajo sobre el trabajo, y yo le llamo un metatrabajo, que se sitúa justamente en la interfaz entre aprendizaje, formación, educación y apoyo en una organización, ¿no? Estaría en este magma, en esta especie digamos, de malla de 4 elementos que están jugando, ¿no? La supervisión siempre se lleva a cabo por un supervisor externo a la institución y es un proceso y es también una relación. Desde la contemporaneidad actual, digamos, se ha dejado atrás la idea que a veces, a menudo, está muy instalada, ¿no? La idea de que supervisar tiene que ver con verificar y controlar la tarea, ¿no? Y que para que ésta se haga de forma eficiente y adaptada a lo correcto, ¿no? Donde el objetivo principal puede ser solo la corrección técnica. Pero los nuevos contextos en los que trabajamos, y que no me voy a detener porque sería muy larga la charla, ¿no? Digamos, nos dan paso a una supervisión donde sea entendida como una revisión reflexiva de las intervenciones que se realizan, ya que la mirada y el hacer técnico se enfrenta a serias dificultades a la hora de abarcar la complejidad de los problemas sobre los que se trabaja, ¿no? La incertidumbre de los procesos, la emergencia de nuevos fenómenos y la interpelación de las funciones de las instituciones también, ¿no? Que también es un fenómeno muy importante, ¿no? Se está poniendo en duda a veces las funciones de determinadas instituciones. Todo ello genera la necesidad de plantear nuevas perspectivas sobre la supervisión y también sobre la acción que realizan los profesionales. Se hace, por lo tanto, necesaria una perspectiva que permita recoger los procesos de subjetivización y de incertidumbre y que pueda desplazar las prácticas asistenciales más basadas en prestaciones homogéneas y para todos lo mismo, en beneficio
de la heterogeneidad de las prácticas asistenciales, de tener en cuenta que se puede atender a las personas de diferentes maneras, ¿no? Y mejor, ¿no? Relacionado también con las necesidades objetivas y subjetivas que las personas presentan. La supervisión, pues, busca explorar y construir nuevas formas de análisis de las intervenciones que realizamos, así como establecer un buen diálogo entre el conocimiento previo que tengo de una situación y el conocimiento adquirido desde la acción, desde el accionar en nuestro hacer, ¿no? El planteamiento de un problema o situación en el marco de la supervisión debe de constituir un caso único y siempre singular, porque en la sesión de supervisión lo que se atiende son las peculiaridades de la situación y se presta una atención especial a ellas, ¿no? Sin buscar ni situaciones estándar ni siempre homogéneas. Se reflexiona, pues, entre el supervisora y el supervisado, sabiendo que han existido experiencias anteriores, tratando de construir una comprensión de la actual y tal y como es y como se está dando, ¿no? Sean nos aporta que es en la reflexión desde la acción donde es posible justamente descubrir una estructura fundamental de lo que hace el profesional. Es justamente en este espacio digamos, de reflexión en la acción, ¿no? Es un espacio donde el supervisor, nos dice él, y el supervisado están en una conversación reflexiva con una situación única y incierta muy a menudo. Esta conversación justamente reflexiva y de diálogo necesita de una discusión organizada, por esto es necesario tener un espacio, digamos, pensado y acotado en la que participen como iguales, ¿no? Personas iguales, aunque los conocimientos y las visiones sean diferentes, pero en realidad en la conversación se mantiene una posición de igualdad. La supervisión se orienta, pues, a partir de la demanda que hacen estos supervisados, del contexto, en el marco de unas prácticas muy complejas, ¿no? Hacia un proceso de análisis de la intervención que debe incluir, sin duda alguna, ¿no?, la institución, los procedimientos, las técnicas y sus diferentes circunstancias que van aconteciendo, ¿no? La supervisión, por lo tanto, involucra a un análisis de la práctica misma, así como qué impacto tiene hacia el exterior, ¿no? Los objetivos de la supervisión, la mayoría de las prácticas se sitúan entre estos dos extremos que ustedes pueden ver en la diapositiva. En el extremo, digamos, técnico-institucional y en el extremo relacional, ¿no? Estos serían dos de los extremos donde va siempre permanentemente persiguiendo objetivos la supervisión, ¿no? Si nos centramos en todo esto, atravesando, como ven con la flecha, ¿no?, las relaciones intraequipo, la relación que tiene con los usuarios del servicio, que tienen los profesionales con los usuarios del servicio, y el análisis de la organización, ¿no? Es decir, va de lo técnico institucional y también lo relacional, pero atravesando este conjunto digamos, de otros elementos que también están incidiendo, ¿no? Si nos centramos en la orientación técnico-institucional, la supervisión se ocupa básicamente de problemáticas y situaciones que pueden ser objetivadas, ¿no?, y como pueden ser el funcionamiento institucional, el análisis de las situaciones, la organización del trabajo de un equipo, la elaboración y el seguimiento de un proyecto, en fin, la construcción de redes, ¿no? Esta orientación no se ocupa tanto de las partes más subjetivas y relacionales, sino que un poco se queda más en esta parte, digamos, más objetivable de lo que está sucediendo, ¿no? En esta dirección, Zamanillo, que es una profesora que ya jubilada de la Universidad Complutense de Madrid, afirma que la supervisión se puede inscribir dentro de un cierto marco de investigación, en el sentido que es una fórmula particular de investigar, es un método complementario para la investigación, una forma de reflexionar y de investigar sobre el marco conceptual, sobre un método que estamos aplicando, ¿no? Y por lo tanto nos refuerza esta idea de que podemos, a partir de la supervisión, también mantener una posición de indagación sobre la acción. Y en la orientación relacional, ¿no?, el objetivo principal de la supervisión
es justamente el conocimiento de las relaciones, ¿no? Aquí justamente se ocupa, ¿no?, de las relaciones entre los propios profesionales y entre estos, también entre los profesionales y las personas que acuden a los servicios, así como todos los aspectos más subjetivos que van aconteciendo en la acción profesional. A menudo las supervisiones se mueven entre estos dos polos, ¿no?, y no hay una supervisión pura en el sentido de que solo relacional o solo técnico-institucional, ¿no?, sino que de alguna manera a partir del estudio concreto de una situación y de un material, entendiendo por un material un caso o una situación que quiere profundizarse y reflexionarse, se pueden dar las dos orientaciones de forma más o menos, si no simultáneas, sucesivas, pero a veces hasta puedes ver algunos elementos que son claramente simultáneos que se pueden analizar. En forma así, como una especie de espiral, ¿no?, que empezamos por un punto y podemos ir viendo otros puntos, ¿no?, ya sea de la gestión de conflictos entre los equipos, al apoyar a los profesionales, la motivación del equipo, etcétera, etcétera. En cierta medida, un supervisor que trabaja en una situación, digamos, institucional, deberá entrar sin duda en aspectos relacionales, ya que los problemas que van emergiendo, ¿no?, guiarán lo que se tiene que ir abordando. No es una técnica que pueda, digamos, sistematizar, siempre se debe hacer lo mismo, sino que se debe estar abierto a poder transitar por estos dos grandes ámbitos de objetivos, ¿no? Bueno, en el cuadro que estamos proyectando, ¿no?, se recogen sintéticamente algunos aspectos que ustedes pueden ver, ¿no?, que serían donde de alguna manera las áreas prioritarias donde atendemos en la supervisión, ¿no? Por lo tanto, son básicamente análisis de la organización, como decía, la relación interna que hay en el equipo y las relaciones con los usuarios del servicio, ¿no? Este cuadro es muy esquemático y seguramente no puede recoger con toda precisión todos los objetivos de la supervisión, pero fue la manera que encontré de poder, digamos, sintetizar algo que es muy complejo porque tiene muchísimos objetivos la supervisión. Bueno, ¿qué se persigue en la supervisión? ¿No? Es una pregunta que nos podríamos formular, ¿no? ¿Qué se persigue? Bueno, lo primero, se persigue la reflexión del equipo y sobre todo la mejora de la tarea, ¿no?, en el sentido de que se trata de generar un espacio que favorezca la reflexión participativa del grupo para conseguir un intercambio y la producción de conocimiento. Es decir, yo parto de la idea de que cuando un equipo entra en reflexión sobre qué tarea y cómo la está haciendo y cómo puede mejorarla o cómo puede ajustar su tarea mejor a la demanda o a la realidad con la que está viviendo, yo diría que aquí ya se está produciendo un buen intercambio y también una buena producción de conocimiento, ¿no?, y de conocimiento crítico, ¿no?, de conocimiento de ser capaces de mirarnos para mejorar, ¿no? Esto es un elemento de mucha importancia. El segundo elemento que persigue bastante la supervisión es la resolución de los conflictos, ¿no? Es decir, la supervisión puede trabajar o a veces también detectar, también puede ser detectar conflictos individuales o conflictos de equipo, ¿no?, como conflictos individuales o de equipo con la organización o también conflictos en la organización, de manera que puede plantear interrogantes y puede constituir un elemento que genere cambios, ¿no? El tratamiento de los conflictos, también tengo que decirlo, como objetivo de la supervisión, busca reconducirlos, no tanto zanjarlos, no tanto acabar con ellos, pero sí buscar reflexiones que nos ayuden a reconducirlos, porque a menudo zanjar no es, o acabar con el conflicto, digamos, no es competente la supervisión, porque veremos más adelante que la supervisión no tiene poder de decisión. El espacio de supervisión no es un espacio
de poder de decisión. Con lo cual, la intención muchas veces es una intención de contención para poder reconducir la situación conflictiva. Y también el cuidado de los profesionales al que hacía referencia el señor decano, ¿no? El cuidado de los profesionales es muy importante. Esto ya comentaba que desde hace un cierto tiempo, pero no mucho, se está hablando más, digamos, del cuidado. Y es una palabra que ha entrado en el discurso de las políticas sociales, ¿no? Y esto es interesante porque nos permite esta idea de que la supervisión también ayuda al cuidado de los profesionales en el sentido de que promueve mecanismos de autocuidado para enfrentarse a los encargos institucionales, ¿no? Los profesionales estamos trabajando para las instituciones, trabajamos en las instituciones, no para en las instituciones, y nos realizan o nos dan unos encargos que a menudo, digamos, hemos de poder cuidar cuál es nuestra capacidad de respuesta, cuál es la respuesta real que podemos dar, cuál es nuestra preparación o formación para dar respuestas. En fin, tenemos de enfrentarnos a un conjunto de elementos que tienen que ver con el cuidado, ¿no? de los profesionales. Y también previene algo que a mí me parece muy, muy importante, que previene intervenciones improvisadas. Esto a mí me preocupa mucho, ¿no? Cuando a veces no se cuenta con la formación técnica adecuada o necesaria porque, ¿no? para una, digamos, actuación pertinente y oportuna, ¿no? Entonces, esto permite, de alguna manera, la supervisión permite como alejarse en el sentido de tomar una mirada más alejada de la acción para poder prevenir también intervenciones de tipo más improvisado. Porque es necesario recordar, dice Barenblad, que es un psicoanalista que ya muy mayor, ya también jubilado, que es necesario recordar que el psiquismo propio de los profesionales es el instrumento privilegiado para el desarrollo de las actividades que llevan a cabo y hay que cuidarlo. No tenemos que perder de vista que nuestro trabajo, en la mayoría de los casos, ¿no? nuestro trabajo asistencial o nuestro trabajo de atención a las personas, dice él, es insalubre por esencia y definición, puesto que operamos con las ansiedades de las personas, ¿no? Y creo que en este sentido nos ayuda a vernos a veces reflejados, ¿no? cuando estamos trabajando con personas que nos proyectan altamente, ¿no? todas bueno, sus ansiedades, sus preocupaciones, como es lógico, ¿no? pero a la vez digamos que nosotros tenemos que podernos cuidar porque nuestro trabajo tiene unos niveles digamos, de dificultad, ¿no? que deben de ser preservados. También la supervisión en este sentido del cuidado permite hacer algo que también nos cuida mucho, que es, digamos, discernir el encargo que nos hacen del rol profesional, ¿no? Y a veces poder discernir y poder, digamos, acotar y poder limitar y poder dar sentido a todo esto nos ayuda, nos hace bien y nos cuida. También se manifiesta desde el punto de vista de los cuidados como una cuestión adecuada para fortalecer la identidad de los equipos, ¿no? multidisciplinarios o interdisciplinarios, ¿no? Es decir, que también ayuda en este sentido a sentir que diferentes disciplinas pueden orientarse desde lugares diferentes, pero pueden converger en espacios, digamos, de acción y de reflexión conjunta. Y esto también es importante. Bueno, está indicada a las indicaciones que la supervisión hemos ido viendo, ¿no? Claro, en Europa la supervisión básicamente se dirige a ciencias tipo humano, ¿no? sociales, psicológicas, educación y salud. Y últimamente he empezado a ver, aunque yo no me he dedicado nunca a ello, pero lo comparto con colegas alemanes, ¿no? el tema de la empresa. Que empiezan a haber empresas que también asumen esto, la supervisión, como un elemento que les puede ayudar, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar en las partes, digamos, de las ciencias humanas, ¿no? sociales, psicológicas, de educación y de salud, ¿no? porque son los profesionales, ¿no?
que ejercen, digamos, ay, perdón, que ahora se me ha... Ahora, es que quiero bajar esto y no lo consigo. Bueno, a ver si consigo que aquí bajo, vale. Ahora, los profesionales que ejercen más prácticas, digamos, vinculadas a la atención o a la ayuda y a las personas, donde precisamente la relación es relevante. Es donde aquí, donde las prácticas asistenciales, ¿no? Pueden ser más importantes, donde la práctica de la supervisión, yo diría que ya es claramente, digamos, una indicación completamente importante, ¿no? Y necesaria. Es una indicación que ya no se puede posponer, ¿no? También a los profesionales de centros sociales, ¿no? de atención a las familias, de trabajadores sociales, de educadores, ¿no? De hecho, yo hace ya un tiempo, debe ser ahora 3 años, estoy también trabajando con muchos, en el ámbito de la educación bastante, ¿no? He trabajado en el ámbito social, obviamente, pero también en el ámbito sanitario. Y ahora hace un tiempo que estoy trabajando y descubriendo las posibilidades que pueden surgir de la supervisión en el mundo de la enseñanza, del mundo del magisterio y el mundo de los equipos, digamos, de educadores de las escuelas. También está muy indicada en directores de servicios, presidentes de entidades. Esto también es un ámbito que se está empezando a hacer, ¿no? Sobre todo entidades del tercer sector, que lo llamamos aquí, que son entidades sin ánimo de lucro, pero que atienden a muchísima población del mundo del sanitario como del mundo social, ¿no? Y que buscan este lugar para poder compartir, para poder intercambiar y para poder ver sus prácticas, ¿no? Estoy pensando en entidades que trabajan con personas que viven en la calle, ¿no? Bueno, muchas de ellas tienen también, o entidades que buscan, pues no sé, desde procesos migratorios más bien hechos, ¿no? Hay muchísimas entidades del tercer sector que también han aplicado este tipo de práctica, ¿no? Y también los ámbitos sanitarios, como os decía, también empresariales, ¿no? Interesados en cometidos donde los profesionales son la clave, ¿no? Yo siempre digo que lo más importante de los sistemas de atención son los profesionales, ¿no? El valor más grande, ¿no? Son los profesionales que lo conforman y, por lo tanto, de alguna manera estos profesionales deben de poder tener espacios donde poder pensarse, ¿no? Yo siempre pienso esto, espacios donde poder. ¿Cuándo es indicada también? Cuando se persigue y cuando se quiere, de alguna manera, iniciar cambios en equipos y grupos humanos, ¿no? Claro, a menudo todos hemos vivido cómo hemos hecho cambios de equipos y de grupos humanos de larga trayectoria histórica, a veces, ¿no? Equipos que han durado muchísimos años su composición, las mismas personas, y por lo que sea, ¿no? Después se debe de acometer un cambio y este cambio se ha hecho sin acompañamiento, sin reflexión, sin poder reconocer, digamos, a cada uno lo que ha aportado, ¿no? Y la significación de sus aportaciones. Y todo esto, el espacio digamos, de supervisión permite que la historia de los equipos sea reconocida, que la historia en sus sentidos, en todos sus sentidos, a veces con buenas experiencias y a veces con experiencias no tan buenas, pero se pueda reconocer y pueda ser asumida y no quede como alguna de las herencias para los próximos componentes del equipo que vendrá, ¿no? De manera que, bueno, podríamos entrar muy profundamente en esto, pero no es el momento, pero sí que es importante cuando se inician cambios en los equipos o en los grupos humanos, ¿no? En nuevos equipos o a veces nuevos proyectos, mismos equipos, nuevos proyectos, ¿no? Son momentos en los que hay que trabajar los balances de lo hecho y ponerlo en equilibrio con el proyecto de futuro, en fin, es un momento muy, muy indicado para la supervisión. También es muy recomendable para ayudar a aclarar situaciones de malestar y confusión en el interior de los equipos, ¿no? Sabemos que los equipos, porque somos personas, pues a veces generamos estados de malestar que se contaminan y que confunden al propio equipo a veces, ¿no? Con malos entendidos. Es un momento bueno para poder también entrar en procesos de supervisión. Procesos de calidad en las organizaciones, ¿no? También
organizaciones que están preocupadas por analizar sus índices de calidad. También, como digo aquí, normalmente las organizaciones bueno, que tienen nuevo personal, nuevos directivos, ¿no? Que hay que hacer nuevos encajes en los nuevos proyectos. También puede ser un momento en el que las organizaciones pueden pedir este tipo de soporte, ¿no? Cuando se implanta como plan de mejora, ¿no? Este también puede ser igual que implantamos, hubo un momento en que los planes de formación, ¿no? Son planes que ya prácticamente nadie niega, ¿no? Que sirven para que los equipos evolucionen mejor y que son necesarios, ¿no? Pues un poco también en este sentido los sistemas de la supervisión puede ser parte de este plan, ¿no? Y buscamos en organizaciones que quieran precisamente, digamos, renovarse, generar, digamos, planes de formación permanente que permitan también estos espacios, ¿no? de trabajo, ¿no? Y esto último que ven ustedes, ¿no? También los contextos preferentes son aquellos en los que los equipos disponen de un fuerte bagaje teórico y técnico, ¿no? Es decir, digamos que es muy interesante implantar la supervisión cuando ya hay un cierto bagaje, ¿no? Es un momento recomendable, aunque pueda parecer contradictorio con la idea de nuevos equipos, pero aunque es complementario, sí que en los equipos de fuerte bagaje teórico y técnico es muy importante que la tengan también, ¿no? Precisamente también para prevenir otro tipo de dificultades que en este tipo de equipos también acontecen, ¿no? ¿De qué temas podemos tratar en la supervisión? Bueno, pues digamos que las organizaciones se caracterizan por la existencia de muchos interlocutores y a menudo la situación. Yo aquí lo que he hecho es una extrapolación de mi experiencia y de algunas investigaciones que he hecho y lo que he hecho es poner, digamos, algunas ideas, pero se puede hablar de muchas más cosas y de muchos más temas, pero bueno, quería darles un poco ilustrar un poco cuáles son cosas que me he encontrado muy a menudo, ¿no? Uno es la necesidad de coordinación y codependencia entre los diferentes interventores. En este caso he puesto sociales y socioeducativos, pero podría hablar de los interventores, la coordinación entre los servicios de atención social y los servicios de atención a la salud mental. Podría hablar de la coordinación y codependencia entre equipos de salud, de atención primaria y equipos de servicios sociales. Podría hablar de la coordinación entre los servicios educativos o de enseñanza, ¿no? Las escuelas con los servicios de atención a la infancia o servicios de atención a la salud mental de la infancia y la adolescencia. Es decir, todos aquellos equipos que digamos, porque atienden a las personas necesitan tener unos altos índices de coordinación y porque son muy codependientes en su intervención, ¿no? Y en cambio, a menudo, esta es una de las grandes y altísimas dificultades y es uno de los temas que yo me he encontrado que más me demandan que tratemos, ¿no? Este tema. También todo el tema de los intermediarios en la toma de decisiones, ¿no? Cómo trabajar en las tomas de decisiones, cómo trabajar con las jerarquías formales, cómo también trabajar con las jerarquías informales, ¿no? Que sabemos que existen. En fin, este también es un tema muy tratado, muy digamos, muy tocado, ¿no? Que siempre se habla mucho de esto. También la existencia de diferentes percepciones. Esto es muy relevante. En los equipos sabemos que a menudo hay unas diferentes maneras de actuar y diferentes percepciones sobre las situaciones en las que hay que actuar, ¿no? Y de alguna manera, digamos que, bueno, esto forma parte, podríamos llegar a decir que a veces forma parte de un poco de la situación de conflicto del propio equipo, que necesita poder tener un espacio en el que puedan ser atendidas y respetadas sin ser amenazante el espacio, ¿no? Las diferentes maneras de percibir la situación y puedan de alguna manera ser elaborado
¿no? Y puedan ser tratadas, elaboradas y respetadas estas diferentes maneras, ¿no? Y en este sentido también es un tema muy claro que entra de lleno en la supervisión. Las demandas y encargos fragmentados, esto sabemos que es así, ¿no? A menudo nos demandan y trabajamos con elementos ciertamente algunos de ellos fragmentados en el sentido de no sabemos bien hasta si nos toca, si deberíamos de hacerlo, si quizás esto pertenecería a que lo hiciera otros, en fin, todo este tipo de fragmentación del encargo institucional también, además también de los legislativos, que en el ámbito social es bastante importante, ¿no? Los marcos competenciales, sobre todo entre administraciones, ¿no? Aquí tenemos nosotros muchas administraciones, desde la más pequeña, la local, hasta la estatal, pues hay muchísima fragmentación y esto aquí es un tema que también a menudo acude a supervisión en la necesidad de clarificarse, de poner límites, de encontrar un espacio donde pueda yo tomar una posición más serena y más argumentada también de esto, ¿no? Y por último, el análisis de casos concretos. Esto es muy frecuente, ¿no? Esta idea de, digamos, bueno, tratar temas concretos, ¿no? Yo, una de las dedicaciones más altas es por ejemplo, a temas concretos, un caso concreto de una situación familiar o de una situación de un paciente o de una situación de, no sé, de un estudiante de una escuela, ¿no? Y que vemos como en el caso concreto, ¿no? Podemos ver cómo el sistema institucional o bien el sistema profesional, que son dos aspectos muy importantes, ¿no? Cómo acuden a este caso y cómo lo están modelando y cómo podemos darnos cuenta para poder quizás a veces salir o dejar entrar a otros, o en fin, poder ver cómo tratamos esto de otra manera y poder en este sentido reflexionar y profundizar, ¿no? Vamos a ver ahora un poco las modalidades y formas, muy rápidamente, esto sería muy largo, pero voy a hacerlo muy rápido. Digamos que hay formas de agrupar la supervisión, puede ser de individual y de grupo, ¿no? Respecto a la individual, digamos, pues la individual tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. La supervisión individual, obviamente, es cuando un profesional va al supervisor o supervisora y tiene una relación con él y explica lo que tiene como material de necesidad de revisión, ¿no? Pero nos vamos a dedicar ahora más al grupo, que quizás es la que está más expandida y es más conocida, ¿no? Que es donde puede distinguirse entre en grupo y de grupo, ¿no? En grupo sería cuando diferentes, digamos, operadores se reúnen en torno a una supervisión, pero cada uno trae su caso, su situación, no quiere decir que trabajen ni en la misma institución, ¿no? Es como una supervisión individual, pero en público, ¿no? Entonces uno lleva lo suyo, lo pone al servicio de los demás en grupo. En cambio, de grupo lo entendemos como trabajadores que operan en el mismo equipo y trabajan de una forma coordinada, y entonces digamos que el supervisor, la supervisora se encuentra con todo el equipo y facilita un trabajo más de cooperación. Es un poco diferente, ¿no? Un ejemplo de ello sería en grupo, sería, yo qué sé, pues profesionales del ámbito de la discapacidad, ¿no? Se reúnen para tratar, y cada uno viene del ámbito de los adultos, el otro del ámbito de los jóvenes, el otro, ¿no? Vienen de diferentes ámbitos o de diferentes, digamos, discapacidades diferentes y suman allí y ponen en común, y de grupo sería el equipo de enfermería del hospital tal o el equipo de trabajadores sociales del sector cual, ¿no? Es decir, es completamente diferente una de otro la manera de enfocar. Después también tenemos la procedencia del supervisor, que me voy a detener en la que yo defiendo, pero hay dos maneras de hacer esto, el interno y el externo. El externo es la que yo creo que es la única compatible con este modelo de supervisión que yo les presento, ¿no? Que es una persona que está fuera de la institución y que es contratada para
hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y veremos más adelante con más precisión. El interno es más alguien que es denominado por la institución para hacer este papel, pero bueno, tiene algunas dificultades. Esto existe en algunos países, especialmente en Inglaterra. Bueno, tendríamos que hablar más ampliamente para ver las ventajas y las desventajas que conllevan este tipo de supervisión. Y luego, aquí la forma en que se establece, aquí digo formal e informal, la que yo propongo es formal, con tiempo, ya verán ustedes cómo les voy a proponer después de organizarla, pero digamos que también a veces se estructuran ciertos aspectos de informalidad, de que son más ad hoc, que toca hacerlo ahora porque hay un conflicto más y no hay tanta formalidad como la que yo les propondré. Esto pueden encontrar documentación si buscan mis referencias de todo tipo, si quieren tener más información. Bueno, voy a hablar ahora un momento de los sistemas de los implicados en supervisión, que yo creo que son estos tres que digo aquí, ¿no? El contratante, es decir, la persona de la organización que dispone de los recursos, directores de servicios, responsables institucionales que disponen de los recursos económicos para contratar el servicio de supervisión, el dispositivo de supervisión, ¿no? Es importante, el contratante de alguna manera espera unas cosas de este espacio, de alguna manera hay que pactar, hay que trabajar sobre la demanda y no es una cuestión fácil porque no es fácil a veces determinar, ¿no?, los objetivos que tiene el contratante con los objetivos que tienen los supervisados o supervisadas. Entonces, esto hay que establecer un contrato, que esto también es un capítulo muy largo, pero voy a ser breve. Un contrato que ya sea verbal o por escrito tiene que establecer, digamos, este acuerdo. Tiene que ser claro, tiene que ser transparente, tiene que haber transparencia en el tipo de contrato y que sea conocido por todos aquellos que van a estar implicados, ¿no? Ha de establecer unos grandes límites, pero cuando digo límites quiero decir una extrema precisión sobre la confidencialidad, es decir, ha de quedar completamente claro que el espacio de supervisión es un espacio confidencial, ¿no?, en el que no va a traspasar lo que allí sucede a la dirección, porque esto, digamos, es lo único que garantiza la posibilidad de trabajar y de reflexionar con libertad y con objetivos de mejora, ¿no? Y también qué obligaciones hay para el espacio de supervisión, ¿no? También es tremendamente importante que en el contrato, digamos, se respete. Por ejemplo, veremos después que sea en el horario laboral, en fin, un conjunto de obligaciones de alta importancia en que se respeten, porque si no, no se puede llevar a cabo. Y por parte del supervisor, digamos que el supervisor siempre debe de ser, a mi entender, externo, ¿no?, y debe de intervenir siempre a partir de una demanda o un encargo, ¿no? No puede ser una cosa que no haya quedado claro, bueno, yo vendré, yo os haré unas sesiones y hablamos y reflexionamos, no, o sea, la supervisión es un marco que requiere mucha precisión en el contrato para que pueda ser realmente un espacio protegido, un espacio, digamos, no amenazante para nadie, un espacio con calidad de construcción, ¿no?, de construcción de ideas, y para esto es muy importante que la demanda y el encargo esté claro. El supervisor no ejerce ningún control institucional sobre los supervisados, es decir, no puede decidir no ha de ser alguien que decida sobre los contratos, sobre los horarios, sobre los salarios, sobre todo este tipo de elementos que como sabemos, pues puede tener una persona, ¿no?, que dirija la organización. Y en este sentido es alguien que acompaña reflexivamente a un grupo y garantiza que en este marco de trabajo, en este lugar, se favorezca la exploración, el análisis, la búsqueda de sentido y la reflexión crítica. Y entonces, por lo tanto, poder acompañar desde aquí no permite que de alguna manera haya control. Es como, digamos, una contradicción que no puede superarse.
Y finalmente se apoyará en el saber del grupo, la supervisora y en sus capacidades, ¿no? en las capacidades que este grupo tiene, ¿no? Siempre partiendo no del déficit, sino de la potencialidad y de la capacidad, ¿no? En este sentido, será un facilitador de la toma de conciencia y de la expresión de soluciones y de ideas de innovación, tanto en el trabajo como del conjunto del servicio, ¿no? Y los supervisados. Los supervisados es el otro actor que nos quedaba por ver, son los o las supervisadas, ¿no? Son los interventores sociales o los interventores de otros ámbitos, ¿no? Y son los principales actores, ¿no? Y son los que permiten justamente la introducción del supervisor al equipo, considerándolo justamente un acompañante, ¿no? de este aprendizaje, ¿no? Los supervisados y supervisadas se deben claramente a la confidencialidad y al respeto del grupo dentro del espacio de supervisión, ¿no? Para ello hay algunos principios básicos. Creo que voy bien de tiempo. ¿Voy bien? Decidme algo, porque no sé cómo voy. Sí, vas bien, Carmina. Te quedan todavía 10 minutos, tranquila. Vale, pues vamos bien, sí, porque ya no me queda mucho, ¿eh? O sea que voy muy bien. Entonces, quiero también referirme a algunos principios básicos, ¿no? Porque digamos que a veces, esto es mi experiencia y cuando hablando con directores de servicio, con personas, con contratantes, digamos, que contratan el servicio, es algo que yo como que me llevo esta hoja, ¿no? Y voy poniendo como voy chequeando que esté todo bien, ¿no? La primera es la aceptación en todas las instancias de la organización. Es decir, no podemos partir de la idea de que alguien de la organización sí que quiere, pero alguien no quiere, pero el jefe, digamos, intermedio quiere, pero el jefe más superior no quiere. Y este tipo de ambigüedades, digamos, que han de subsanarse con revisión, con negociación y con discusión, ¿no? Pero hay que poder ser aceptada. O sea, la organización ha de poder decir, vamos a hacer supervisión y lo aceptamos, ¿no? Imaginaros yo donde más trabajos en la administración local, en los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, pues las instancias de la organización, que es como mínimo la directora de servicios y también la directora la concejal, digamos, ¿no? La política de aquella área, sea de sanidad o sea de servicios sociales o sea de enseñanza, desde la política hacia todos los mandos que después van bajando, todos aceptan la instancia de la supervisión, ¿no? No digo el alcalde porque queda un poco lejos, ¿no? Trabajo en ayuntamientos muy grandes y no hace falta que tampoco sea la instancia más alta, pero sí que diferentes marcos que están implicados en el ámbito al que se va a supervisar, ha de haber una cierta aceptación, porque si no hay aceptación se hace muy complejo ¿cómo diría yo?, la credibilidad del espacio para las personas, ¿no? La credibilidad, la confianza, etc. La segunda cosa que os propongo es la flexibilidad flexibilidad y apertura del supervisor, ¿no? A ver equipos muy diversos, de muy diferente experiencia, de muy diferente formación, de muy diferente motivación, ¿no? Toda esta apertura necesaria de encontrarte con un equipo que trabajará desde lugares y desde expectativas también muy diferentes, con lo cual es necesaria una alta apertura. Después, otro elemento que también es un principio básico es partir del momento singular de los supervisados o de las supervisadas, en el sentido de que cada uno puede ver que cuando se supervisa podríamos ir hacia un determinado, digamos, indicación porque sería más conveniente, porque sería mejor. Pero no es la misión de la supervisión no es hacer un asesoramiento de cómo tiene que funcionar un determinado servicio.
Esta no es la misión de la supervisión. La supervisión tiene que partir del momento en el que está aquel equipo o aquel grupo o aquella persona que supervisas individualmente y ir construyendo a través del acompañamiento y de la reflexión junto con el otro hacia dónde vamos a ir. Pero no es un asesoramiento como una consultoría, no sé cómo lo llamáis vosotros, ¿no? Aquí a veces se contrata a gente para hacer una consultoría sobre qué debemos hacer en esta organización para, yo qué sé, para implementar tal cosa, ¿no? No es esto una supervisión, ¿no? Una supervisión es partir siempre del momento en el que están para ir de alguna manera modificando, viendo y poniendo elementos para el avance, ¿no? Porque ya está definido el lugar en el que se trabaja, ¿no? Y entonces si el tema es atender a determinados pacientes en un determinado contexto, pues ya sabemos que este es el objetivo. Entonces es trabajar para llegar a este objetivo, no para generar otro objetivo nuevo que viene de una consultoría que te han dicho cómo hacerlo, ¿no? No es esto la supervisión. También todo proceso de supervisión implica una aceptación de las tensiones. Esto es importante, ¿no? Las supervisiones generan, lógicamente, aquellas tensiones necesarias que implica toda revisión. Esto es así. Sabemos que trabajar en equipo es muy interesante, pero también tiene unas tensiones asociadas a las discrepancias, a las formas de entender, a las formas hasta de estar, de manifestarse, de cómo cada uno se comunica, ¿no? Bueno, son como tensiones que son implícitas al trabajo en equipo, pues un poco lo mismo, ¿no? La supervisión hay que aceptar que hay un nivel de tensiones que se van produciendo y continuarán, están presentes y que deben de ser como mediadas a través de la palabra, a través de este tipo de habilidades que el supervisor pone en juego y que los participantes también. Luego, esta idea de la validación del supervisado, ¿no? Es decir, que siempre el supervisado o supervisada son personas válidas para hacer. Esto es partir de esta idea, ¿no? Partir de que la gente es válida para hacer la tarea que le ha sido encomendada y a partir de aquí construimos, a partir de aquí vemos, a partir de aquí analizamos, pero partiendo de un cierto nivel de validación. Si partimos de que no estaba validado, se hace muy difícil y entramos en un rol que ya no es un rol claramente de supervisión. El tema de la autonomía, ¿no? La autonomía de las diferentes maneras, de la autonomía de los participantes. Luego el marco de confianza. Este tiene mucho que ver con lo que he dicho de la confidencialidad, ¿no? El marco de confianza está directamente en relación con el grado de respeto a la confidencialidad pactada. Esto es tremendamente importante. Cuanto más confidencialidad y respeto a lo confidencial hay, más confianza se genera en el espacio donde todos nos sentimos más libres, más capaces de decir, sentimos nos exponemos pero no sentimos amenaza en esta exposición. Es decir, esto es muy importante en la práctica. Y luego siempre ha de mantener un enfoque interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. No se trata de hacer un lobby contra los otros, ¿no? Los de salud mental contra los de servicios sociales, los de servicios sociales contra sanidad, no. Se trata de tener siempre esta idea de lo disciplinar, pero también de lo institucional. Las instituciones que tenemos en nuestro entorno, en el contexto en el que trabajamos, son las que tenemos y ha de haber este enfoque interinstitucional e intersectores, ¿no? Que podamos también debatirnos con ellos. Las condiciones que se han de dar para que pueda estructurarse una supervisión es pactar el tipo de supervisión que se quiere, ¿no? La idea también de que estructurar un tiempo, ¿no? Hay que haber un tiempo, no se puede hacer cualquier día, cualquier hora, ya veremos cuándo lo hacemos la semana que viene y este tipo de improvisaciones, no, es un marco tremendamente estructurado, hay que estructurar un tiempo y un lugar, ¿no? Una delimitación de los participantes, quiénes van a participar y se tiene que cerrar con un número de participantes, ¿no?
Quiero decir con esto que hay que delimitar, no pueden entrar unos, ahora me salgo, ahora entro, ahora no participo, no, ha de ser una cosa más delimitada, más acordada, más concretada, ¿no? También establecer la frecuencia es muy importante, no puede ser cuando podamos, ¿no? Tiene que ser yo recomiendo cada mes una sesión, pero bueno, esto digamos puede ser trabajado en función del tipo de trabajo y del tipo de equipo, ¿no? También hay que ver la privacidad, no podemos hacer supervisión en cualquier sitio, ¿no? Porque, bueno, hablamos de personas y hablamos de fenómenos y hablamos de situaciones confidenciales que no podemos, hay que estar en una situación de privacidad. La confidencialidad, que ya lo he dicho y lo confirmo muchísimo, y después si les interesa puedo explicarles mejor cómo trabajo este tema. El tema del compromiso de la asistencia, no se puede, digamos, asistir un día sí, 4 no, se tiene que asistir. Y lo que es igual de importante, que es el compromiso de participación. La gente ha de ir a participar, no puedo ir a escuchar, no es ir a una clase donde alguien viene y me explica y entonces, bueno, como ahora ustedes escuchan, ¿no? Y yo explico, sino que hay que participar, hay que poder poner opinión, hay que poder poner argumentos, hay que poder ponerse en juego, en dicho de otra manera. No se permite juzgar el trabajo de los demás, no se entra en esto, no hay posibilidad de tú no lo has hecho bien, tú no sé qué, no, esto no se juzga, no. Se irrumpe con bastante contundencia cuando hay mucho juicio de... Otra cosa es trabajar para mejorar, pero una cosa es juzgar o amenazar, ¿no? Entre unos y otros. Todos participamos y todos somos competentes, es decir, todos tenemos que participar de alguna manera y todos somos competentes para participar, ¿no? Y para decir y para exponernos y exponer, digamos, nuestras ideas. Esto es un elemento de una claridad muy importante para que podamos hacerlas. Si no se dan a estas condiciones, la supervisión empieza, digamos, a flaquear, ¿no? Y ahora, para ya terminar, les explico un poco como algunas experiencias muy rápidamente de organización de supervisión en Cataluña y en España, ¿no? Bueno, en general, digamos, el crecimiento en todo el Estado es diferente en España, ¿no? Y se desarrolla a velocidades diferentes. Creo que en Cataluña, que es donde yo me ubico, digamos, es donde la experiencia de supervisión está más expandida y más reconocida por parte de las instituciones, ¿no? Y esto casi que se lo puedo asegurar porque he realizado investigaciones sobre ello y lo he visto, ¿no? Y que está creciendo de forma exponencial, de una forma muy exponencial en los últimos, digamos, 10 años, ¿no? La manera en que se ha encontrado de hacerlo normalmente es a través de, bueno, las instituciones que aquí ven, ayuntamientos, consejos comarcales, entidades del tercer sector. Bueno, también podríamos poner hospitales, también podríamos poner escuelas, ¿no? Pero quizás los que más se han desarrollado son estos tres ámbitos, ¿eh? Y la idea es que contratan la supervisión con la idea de voluntad de mejorar sus servicios y de prevenir algo que está empezando a ser muy importante en nuestro marco, ¿no? Mi marco, que es el del cansancio profesional, ¿eh? Hay muchísima gente que toma licencia del trabajo para no ir a trabajar porque está muy cansado, muy agotado, bueno, ahora con esto que nos ha acontecido aún más, ¿no? La pandemia, pero ya esto pasaba antes y por lo tanto ya era algo que digamos, los políticos y también los directores se daban cuenta de que esto tenían que hacer algo porque era muy importante. Entonces, normalmente se realizan con convenios entre colegios profesionales o administraciones supramunicipales, ¿no? Y también con universidades que median un poco esta contratación entre el supervisor y la supervisora externa y la institución contratada, y se hacen un poco los mediadores entre
entre la contratación de los servicios y de esta manera apoyan a los profesionales. Esta es nuestra experiencia. Yo he hecho ahora una investigación que terminé hace un año y medio, sobre en Cataluña cómo está, y yo hablaría de en torno a un 80% de los servicios sociales, digamos, primarios, los básicos, ¿no? Los más comunitarios, han recibido en los últimos años supervisión. No quiere decir que estén ahora recibiéndola, pero sí que la han recibido. O sea que es un alta el desarrollo. Y ahora sí, ya para terminar, creo que sí, ya estoy en tiempo, les leo una última de un grupo, digamos, de una entrevista que hice en la investigación. Decía esta supervisada, decía: en supervisión, el caso que se supervisa es trasladable a otros casos. Tienes la oportunidad de establecer el distanciamiento necesario que te permite una visión y un planteamiento técnico más global, más completo, más eficiente con el equipo. Para mí, esa es la diferencia entre tener o no tener supervisión. Y nada más, muchas gracias y espera, que ahora no sé. Bueno, ahora no me sale. Bueno, pues esto, muchas gracias por escucharme, por estar presentes, y bueno, pasamos, si les parece bien, a esto, a poder intercambiar. Ahora creo que tengo que poner aquí y no sé si se va, no se va. Bueno, ahora... Espera, muchas gracias, Carmina. Mientras que estás ahí estoy mirando cómo hago. Ahora pueden ver. No, espera, que no sé cómo se hace. Pero no te preocupes. Tranquila, no te preocupes, porque de igual forma podemos ir generando el espacio de preguntas. Ahí ya dejaste de compartir pantalla. Te agradecemos, Carmina. Ya no comparto ahora, ¿no? ¿No? Pues yo no os veo. Espera un momentito, porque no os veo y no sé cómo tengo que hacer. Bien, les recordamos mientras tanto que pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat para Carmina, para que podamos a lo mejor profundizar algunos de los tópicos que ella abordó. Te agradecemos, Carmina, esta tremenda panorámica, ¿no?, que nos das respecto de la supervisión. Mientras van llegando preguntas, yo quisiera, ¿no es cierto?, a lo mejor que pudieses detenerte un poco más en algo que planteaste casi al inicio de tu presentación. Incluso hiciste referencia ahí a otra colega, ¿no?, Teresa Samanillo, que hace una vinculación de la supervisión con la investigación, a propósito de que en esta reflexión y en este espacio, ¿no?, en el que se puede mirar de manera un poco más crítica los procesos de intervención que se desarrollan, y lo planteabas tú ahí como que era visto incluso la supervisión como una posibilidad o una herramienta que favorece también la producción de conocimiento y en este caso indagar, ¿no? ¿Qué más podrías señalar al respecto? ¿Cómo podrías tú profundizar ahí entre esta vinculación que se hace entre la supervisión y la investigación? Esta idea de la producción del conocimiento, sí. Bueno, yo estoy segura de que el conocimiento no solo se hace haciendo investigación, digamos, investigación teórica o investigación de tipo aplicado, ¿no?, sino que también cuando la práctica produce conocimiento. Lo que pasa es que a menudo este conocimiento que todos somos conscientes que la práctica produce, nos falta poder alejarnos un poco, poderla ver, poderla revisar y poderle buscar contenidos y argumentos que podamos contrastar con autores y con personas que han escrito y que han pensado también sobre ella, ¿no? Pero en este sentido estoy muy de acuerdo con la idea de Teresa Samanillo, ¿no?, de que puede la supervisión constituir un espacio de conocimiento, pero es más, es que para poder cuidarnos, ¿no?, cuando hablamos del cuidado, es muy importante la investigación en el cuidado, porque el cuidado es lo que nos permite no repetir prácticas que no han servido para nada, o no repetir una estereotipia, ¿no?, de las prácticas que lo único que hacen es desgastarnos y no hacernos sentir bien. De manera que la producción de conocimiento
es no solo necesaria, sino que es imprescindible, pero siempre que seamos capaces de ver que no solo es una misión de la academia y de las universidades y de los, digamos, las personas que se dedican a la producción de textos y de documentos, sino que también sea capaces de ver que en el hacer se produce un conocimiento que requiere ser pensado no en el mismo hacer, sino alejándose un poco del hacer para poder encontrarle un nuevo sentido, una nueva orientación, una nueva perspectiva. Esta es la idea que yo tengo de la producción de conocimiento en el ámbito de la supervisión. En este sentido, voy buscando formas, ¿no? Como por ejemplo, a veces los registros, ¿no? Registros de sesiones, que luego podamos sacar las ideas claves de aquella sesión y esto nos permita, digamos, de alguna manera generar categorías. Hay muchas maneras de poder también generar conocimiento en este sentido. Yo creo que sí que hay mucha posibilidad. Estoy de acuerdo con Teresa Zamanella. Bueno, por eso la cito, porque me gustó mucho cuando era una muy buena colega que hablamos mucho de esto, ella y yo. Sí. Qué bien. Gracias, Carmina. Han ido llegando más preguntas. Vale. Gladys Soto nos pregunta, Gladys, dice, viendo la supervisión desde esta perspectiva, resulta muy interesante y es un aporte para el trabajo social. Pero quizá el problema radica en que usualmente se realiza a modo de control, como una forma para sancionar y no mejorar la intervención. ¿Qué podrías señalar frente a ese comentario? Acá en Chile, claro, sí. la supervisión es vista muchas veces como control. Sí, bueno, la palabra supervisión genera mucha confusión, la misma palabra, ¿no? En el sentido de que, bueno, a menudo la palabra supervisión nos remite a la idea de control, ¿no? A la idea de, bueno, de esto, de mando, de poder, digamos, de tener dirección, de tener mando sobre personas o sobre situaciones, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que no he querido renunciar a la palabra supervisión porque en el ámbito estrictamente de lo social, que no en el sanitario, esto es un poco diferente en un ámbito de otro. En el ámbito social, la palabra supervisión siempre nos remite a esta idea de reflexión, ¿no? Porque esta idea de la supervisión nació en los años 30 en Estados Unidos en el ámbito social, ¿no? Y entonces a nosotros es como que nuestra historia nos remite a esta idea que he explicado, espacio de reflexión, espacio de intercambio, etc. Pero sí que es verdad, como dice esta compañera, que la supervisión en otros ámbitos, como el ámbito, por ejemplo, del mundo de la enfermería, ¿no? Está bastante vinculada a la idea de alguien que tiene, digamos, poder o mando sobre otras personas, ¿no? Y que organiza el trabajo y que lo controla, etc. Con lo cual la palabra supervisión se hace mucho más difícil. Bueno, ahí en algunos lugares estoy planteándomelo yo a veces, sino cambiar hacia análisis de la práctica, ¿no? Que es otra manera, otra denominación que quizás no llevaría a esta confusión que dice la compañera y que evidentemente tiene que ver con la historia de estas palabras, ¿no? Lo que pasa es que no he querido renunciar porque me parece bonita y me parece desde el punto de si disgregáramos la palabra y la rompemos en dos, supervisión tiene que ver con alguien que mira un poco como una meta mirada, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está sucediendo y que ayuda a las personas a que puedan ver esta mirada, tener esta mirada, ¿no? Y entonces, no de superioridad, sino de estar en otro lugar, ¿no? Y visión de mirada. Y entonces, bueno, también me gusta etimológicamente, ¿no? Como esto, y me cuesta renunciar, pero sí que tiene razón la compañera que ahí está a veces entender la supervisión solo como control, es cierto esto, ¿sí? Hemos de poder explicarlo como estamos haciendo hoy y poder explicarlo también a los contratadores y explicarlo a los profesores que supervisan a los alumnos y, en fin, irlo explicando para que se vaya cambiando esta idea
y si no vencemos, pues tendremos que ponerle un nombre que se ajuste más a las posibilidades. ¿Está Samuel o algo para que pueda ayudarme o no aún? No sé si nos está tratando de apoyar. Hay otra pregunta, bueno, gracias también por la respuesta. Sin duda hay que avanzar, ¿no?, en cómo, al menos acá en nuestro país todavía se asocia la supervisión al control, pero también la intención justamente de abrir estos espacios de mirada de lo que es esta perspectiva de la supervisión busca trasladar, ¿no?, esta visión de control a esta visión que tú nos planteas, ¿no?, de poder ir abordando de manera mucho más reflexiva los distintos procesos que se desarrollan en la intervención, en lo social en particular, pero también hablaste tú ahí de los otros ámbitos, ¿no?, la educación, la salud, etcétera. Sandra Domínguez desde México, que la saludamos, que esté desde allá, ¿no es cierto?, nos pregunta, dice, buenos días, primero agradecerle a la ponente y a los organizadores de su experiencia, pensando en los espacios interdisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales. ¿Dónde ha encontrado los mayores retos? Esto lo plantea, dice, pensando en que también son reales las resistencias al cambio y que lleva tiempo contar con las condiciones de confianza para generar la participación. En ese sentido, ¿algunas experiencias o buenas prácticas que podamos revisar? Pregunta ahí Sandra Domínguez desde México. Muchas gracias, Sandra, muy interesante, ¿no? Evidentemente me he encontrado con retos en estos temas, ¿no? Quizás lo que más... tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo cuando hablas de que lleva tiempo encontrar una confianza, ¿eh? Es decir, seguro que no es una cuestión de una sesión ni de 2 sesiones el que podamos empezar a sentir, digamos, que ahí estamos en confianza, esto seguro. Pero sí que es verdad que para mí una de las claves, o una buena práctica que me pides tú, ¿no?, sería el generar un buen encuadre de la confidencialidad, ¿no? Es decir, en primer lugar, que haya un buen contrato, es decir, que esté claro en todas las instancias de la organización que se va a tener que respetar este espacio, que este espacio es un espacio reconocido, un espacio aprobado y un espacio querido por la organización, ¿no? No quiero decir que estén 100% de acuerdo, pero como mínimo un 90% de acuerdo. Estén de acuerdo, bastante de acuerdo. Entonces, visto esto, la segunda fase sería la confidencialidad entre el grupo. Yo siempre parto de 2 instancias de confidencialidad diferentes. Una hacia... Ahora a ver si Samuel me vuelve a arreglar esto. Ahora me ha salido aquí una cosa, no sé. Bueno, una sería la idea de... Ahora me he perdido. Espera. La confidencialidad hacia los aspectos que salen allí de los casos o las situaciones institucionales, o que esto no pueda tratarse fuera del ámbito del marco de la supervisión. Y otro gran aspecto de confidencialidad es que no podemos hablar, y esto es muy importante, de qué es lo que ha pasado en la sesión fuera de la sesión. ¿Me explico? Es decir, ¿qué ha pasado al compañero? Si un compañero se ha emocionado, si otro ha hecho un caso y no lo ha orientado suficientemente, digamos, adecuadamente, o si alguien se ha enfadado mucho durante la sesión, o si algo, ¿no? Como tú decías, no es posible hablar de esto fuera de la sesión. ¿Y cómo podemos garantizar esto? Porque claro, esto es muy difícil, pues porque tenemos que confiar en que alguien que se haya sentido agravado por alguna situación, porque se siente que no se ha respetado, lo que sea, lo pueda exponer en la sesión y pueda ser tratado. Entonces aquí hay una corresponsabilidad muy alta entre los participantes, ¿no? Entre los participantes hay que ser corresponsables de que lo que construimos allí, bueno, uno es responsable de sí mismo, de decir lo que no está de acuerdo o de aquello que le haya incomodado, de la misma manera que es corresponsable de no hablar fuera. Mi experiencia es que funciona muy bien, porque el compromiso es en voz alta, delante de los compañeros, es un acto muy importante en el ámbito de la supervisión. Sí.
Esto es un protector, no digo que sea infalible, obviamente, pero es, como tú me pedías, es una buena práctica. Una buena práctica que puede funcionar y que puede ayudar a generar estos espacios de confianza. Gracias, Carmina. Aquí hay otra pregunta, Teresa Lascano, colega nuestra, ¿no? De acá de la Escuela de Trabajo Social, directora de carrera, dice, ¿cómo resguardar los espacios de autocuidado en nuestras y nuestros estudiantes, donde los procesos de acompañamiento son tan continuos? Ella lo sitúa ahí en el espacio de la formación. ¿Qué podrías decir en relación a eso, Carmina? Perdona, ¿puedes volverme a repetir? Es que no he entendido muy bien. Perdona. Dice, Sí. ¿cómo resguardar los espacios de autocuidado en nuestros estudiantes, donde los procesos de acompañamiento son tan continuos? Referido al espacio de la formación, obviamente. Sí. Como, si es que tuviésemos, ¿no? En trabajo social, por ejemplo, tenemos la figura de la supervisión de las prácticas, donde los estudiantes no van relatando y refiriéndose a todo lo que van desarrollando en sus procesos de práctica. Sí. Pero también los directores de carrera, los equipos en sede, ¿no? Tienen que desarrollar un trabajo de monitoreo permanente del trabajo y del proceso académico de nuestros estudiantes. Yo me imagino que a eso se refiere Teresa, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con una cosa que he estado estudiando últimamente, que ahora justamente estoy escribiendo un artículo sobre la idea del autocuidado de los estudiantes desde el inicio de los estudios, ¿no? O sea, yo creo que en las carreras que tienen que ver con la relación, que se ponen en juego uno para poder atender, ¿no? Tendría que haber un conjunto de espacios, ¿no? Que no tengo del todo diseñado cómo, pero estoy empezando a intuirlo ya, que tiene que ver con que los estudiantes pudieran aprender, sobre todo, primero una primera parte de autoconocimiento y a continuación algunas cuestiones de autocuidado, ¿no? Algunas, digamos, habilidades de autocuidado. Y creo que hemos hecho un trabajo con los estudiantes en mi universidad para saber qué necesitarían y hemos coincidido mucho, ellos también lo piden esto, ¿no? De que ellos nos decían que todos los profesores les hablan de que se tienen que cuidar, pero nadie les dice cómo cuidarles, ¿no? Esto es una de las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Y nos ha hecho pensar mucho. Entonces yo creo que resguardar a nuestros estudiantes, hombre, tenemos un primer lugar, que es el que hablaba Paula, que es el de la supervisión. El espacio de supervisión de las prácticas podría ser un espacio de autocuidado y un espacio donde ver cómo ellos están evolucionando y bueno, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos de profundizar más en este tema. No tenemos dispositivos ni en las carreras de trabajo social, ni en las carreras de psicología, ni en las carreras de enfermería, ni en las carreras de medicina, nos falta o fisioterapeutas, o la gente que se utiliza parte del mismo para trabajar con los demás, ¿no? Nos falta darle importancia a este espacio del autoconocimiento, del autocuidado, porque un día que os hable del autocuidado os hablaré para no hacer daño ni a él ni al otro. Y es muy importante esta idea de resguardarse, es muy, muy, muy importante. Sí. Sí, sí. Sí. Tenemos otra pregunta de Valentina Ortega, dice, excelente presentación, muchas gracias por la claridad con la que se expuso todo. Quisiera conocer un poco más, dice, desde su experiencia personal. ¿Cómo es la acogida inicial de los equipos ante una propuesta de supervisión? ¿Y cómo se podría hacer para que no resulte invasivo para los equipos de trabajo el proponer una supervisión? Bueno, mi experiencia personal es que cuando empiezas de cero, que no ha habido nunca, ¿no? Es más difícil. Pero ¿qué pasa? Que esto de la supervisión los equipos lo acogen con tal satisfacción, se sienten tan bien cuando tienen espacios donde pueden pensar, que
que enseguida van haciendo ellos una especie de difusión de la supervisión y entonces al siguiente equipo al que vas ya sabe que esto ha sido bueno para el otro equipo. Entonces es como que hay una retroalimentación muy grande entre los propios equipos de que es una oportunidad muy buena para mejorar, para estar bien, para poder trabajar mejor. Con lo cual, la acogida de los equipos es diferente en función de quién ha empezado antes y quién ha empezado después. Pero también creo que tiene mucho que ver cómo han podido establecer un buen vínculo con la supervisora o con el supervisor, ¿no? Esto también tiene que ver, cuando más buen vínculo se ha conseguido, más buen vínculo te esperan a ti cuando vas de nuevo, digamos, ¿no? Y eres menos invasivo. También es verdad que cuando ha habido poco vínculo o ha habido una mala experiencia, porque obviamente en estas cosas hay experiencias de todo tipo, sienten más invasión, ¿no? Sienten más... bueno, es cuestión de ir trabajando, es como en un proceso terapéutico en este sentido, ¿no? Hay que ir trabajando, que la confianza vaya fluyendo, ¿no? Porque, bueno, uno pues puede tener resistencias, claro, ¿no? Pero también si tienes claro como supervisor, ¿no? que lo que vas a hacer es un trabajo de acompañar y no un trabajo bueno, y un trabajo confidencial, y has pactado bien y te has basado en estas premisas que he explicado, bueno, sabes también que has de dar un tiempo a los equipos para que la invasión se vaya disolviendo, vaya licuándose, ¿no? La sensación de invasión, y de paso al espacio de expresión, de oportunidad, de aprovechar las 2 horas que puede durar una sesión para poder profundizar, ¿no? Y esto es un camino que hay que construir como en todo proceso de ayuda, ¿no? O todo proceso terapéutico, todo proceso que tiene que ver con acompañar algo que el otro tiene que andar su camino, ¿no? Exacto. Gracias. Acá la colega también, Pamela Olaves, nuestra secretaria académica de escuela, nos consulta. Dice, bueno, muchas gracias, Carmina, por tu presentación. Me parece interesante, dice, tu planteamiento en la heterogeneidad de las prácticas y de situarlas y comprenderlas como una reflexión desde la acción profesional. De ahí, muy importante, la sistematización. ¿Ya? Acá me imagino que también en España, ¿no? La sistematización como parte también del proceso metodológico, ¿no? Donde se generan justamente espacios de reflexión y de levantamiento, ¿no? De hallazgos y de preguntas que surgen en el espacio de la práctica. ¿Cómo lo ves tú ahí, a propósito de lo que tú señalas? Sí. Bueno, muchas gracias, Pamela, porque realmente das en el clavo, ¿no? O sea, la sistematización es un elemento que yo creo que, no sé qué os pasa en Chile, no sé cuál es vuestra situación, pero creo que se habla más de ella que no se hace, ¿no? Para ser un poco, digamos, críticos, ¿no? Yo creo que se habla mucho, pero se hace menos. Y este es un problema que tenemos y que tenemos que abordar de alguna manera, ¿no? Porque claramente la sistematización ayuda a esto, a poder levantar hallazgos, preguntas, interrogantes, ¿no? Y en cambio se hace menos de lo deseable, al menos en mi experiencia en Cataluña y en España, se hace poquito. Se hace menos, no sé si tiene que ver con los tiempos, con el método, ¿no? Con saberlo hacer, digamos, dicho así, pero en todo caso es diferente la sistematización de la supervisión, ¿no? No quiere decir que no se complementen, obviamente, pero yo diría que la heterogeneidad de las prácticas es muy importante para que no lleguemos a un tipo de acción estereotipada permanentemente, siempre diciendo lo mismo, ¿no? Y siempre haciendo lo mismo. Y a todas las personas igual, ¿no? Es decir, a todas las personas que les pasa esto hacemos lo mismo y hacemos la misma acción social o la misma acción
hagamos, ¿no? Entonces yo creo que la sistematización es muy importante, aunque reside en ámbitos un poco distintos de la supervisión propiamente. La supervisión es siempre algo que tiene más que ver también con lo que se genera, con lo que se es capaz de hacer emerger en el ámbito de la dinámica grupal, ¿no? A diferencia de la sistematización, que quizás es más ser capaz de poder poner en orden aquello que uno ha realizado y darle un contenido teórico práctico, ¿no? Es un poco diferente, pero entiendo que son complementarias a todas, esto está claro. Sí, sí. Bien. Bien, acá también tenemos una pregunta de Ana María Amigo. Dice, por favor, ¿me puede indicar cuáles serían los motivos por los cuales el supervisor deba ser externo a la organización? Vale. Me lo apunto un poco porque así voy pensando. Bueno, yo creo que ha de ser externo. A ver, voy a distinguir dos cosas. Un buen director debería de tener todas las habilidades de un buen supervisor. Pero para hacer supervisión, para que los equipos puedan sentirse no amenazados, puedan sentir que se pueden exponer sin dañarse, sin provocarse, digamos, elementos que les pueden después ir en contra suya, el supervisor ha de ser externo. ¿Me explico? Es decir, un buen director ha de saber escuchar bien, ha de saber poder interpretar bien, ha de poder ponerse en el lugar del otro, ha de poder gestionar las dificultades que se le presenten, ¿no? Está claro. Está claro. Pero para poder supervisar necesitas tener distancia de las presiones administrativas e institucionales. Has de poder no tener la presión de dar cuenta por ejemplo, pues no sé, del número de ayudas que se han dado, qué sé yo, ¿no? Si tú eres el director, tienes que dar cuenta del número y de cómo se ha hecho y si se ha hecho bien o se ha hecho mal o si se han dado más, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Cuando eres el supervisor, esto no pasa a ser lo más relevante, lo tienes en cuenta, pero no es lo relevante. Lo relevante es cómo se dan, por qué se dan, cómo se pueden mejorar, de qué manera lo estáis haciendo, cómo se está sintiendo por parte del profesional este tipo de actividad que está haciendo, qué le está pasando, está cuidando de la persona que atiende o está sencillamente tratándole como, como una persona más que, bueno, es como uno más y no pasa nada y después vendrá otro, un poco se está alienando de su propio trabajo, en fin. Es completamente diferente, ¿no? Un director no puede no puede dejar de lado que alguien esté, ¿no? Cómo está tratando a la gente. En cambio, un supervisor puede tratar con un profesional por qué estás tratando así. ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Qué te está sucediendo a ti con tal persona? Y esto es una diferencia importante. Entonces, por esto creo que el supervisor ha de ser externo. Ya he dicho que en algunos casos, como creo que en algunos sitios en Inglaterra, es alguien que contratan, forma parte de la plantilla y solo se dedica a esto. Yo creo que esto tiene muchas dificultades, este rol. Tiene muchas dificultades de mantenerte lo más, no sé, neutro posible, porque en el fondo estás contratado por la misma institución, ¿no? Y por lo tanto te debes a ella también, ¿no? Y de esta manera, digamos que, claro, yo soy consciente cuando digo esto de que la institución que me contrata para hacer supervisiones me da mucha confianza, ¿no? Porque yo tampoco tengo que trabajar con todos los elementos y también yo tampoco critico la institución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero me tiene que hacer mucha confianza para que yo pueda manejarme con el equipo para ir trabajando hacia su evolución como equipo. Sí, es así. Gracias. Una pregunta de una de nuestras egresadas, Alejandra Vega, que es de la sede de Viña del Mar, de la quinta región, ¿no? De acá de Santiago. Dice, sí. Hola Carmina, gracias por compartir este espacio de intercambio de saberes y dice, según tu observación, ¿cómo crees que va nuestra disciplina, el trabajo social,
en cuanto a la supervisión en nuestro quehacer disciplinar. ¿Qué va el trabajo social en nuestro quehacer? Sí. Claro. Bueno, ¿Cómo va esto de la supervisión? La supervisión yo creo que hay mucho interés en general. Yo hablo de mi realidad, claro, que hay mucho interés en esto. Es más, ahora empieza a haber mucho interés por ser supervisoras las trabajadoras sociales. De hecho, yo en 3 o 4 meses, si nada no lo impide, vamos a empezar un posgrado de título propio de nuestra universidad sobre cómo ser supervisor. O sea, les vamos a enseñar esto justamente, se llama título de posgrado de supervisión en el ámbito de la atención a las personas, ¿no? Y es para generar supervisores y supervisoras, porque cada vez más los trabajadores sociales quieren hacer de supervisores de equipos, de los que sean, ¿no? Y bueno, yo creo que esto está creciendo, como yo siempre le llamo, una mancha de aceite, ¿no? Que va creciendo, creciendo, creciendo en un mar muy, 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 digamos, no digo fácil, ¿no? Pero tampoco lo veo tremendamente difícil. Es decir, que creo que estamos bien encaminados para que nuestra profesión pueda, digamos, estar en un buen lugar en la supervisión, ¿no? Bueno, ya te digo, vamos a empezar, hay muchísimas ganas de que empiece, mucha gente con mucha ilusión. Ahora estamos con todo este problema del coronavirus, ¿no? Pero bueno, quiero que sea presencial, con lo cual aún lo hace más difícil, porque hemos de buscar un sitio donde se puedan respetar las distancias, se pueda trabajar con mucha distancia, ¿no? Y tal. Y va a haber sus contradicciones, pero vamos a intentarlo. Esto desde un punto de vista, te lo digo para que, un poco con la pregunta que me hacías, si lo he entendido bien, ¿no? En nuestro quehacer cada vez hay más gente que lo quiere ejercer de supervisora, ¿no? Y también, ¿por qué es esto? Porque han pasado por espacios de supervisión. ¿Me explico? Entonces, yo creo que entre el estímulo que se hace en las universidades de este tema, más que cada vez hay más profesionales que se supervisan, más que cada vez se ofrece más formación para ser supervisores, digamos que se está generando unas sinergias, ¿no? Que permiten que nuestra profesión esté muy, muy, muy atenta a todo esto y muy dispuesta a entrar en ello. Sí, sí. A propósito también de la pandemia, ¿no? Aquí Marcela Silva, también docente nuestra de la escuela, dice, ¿cuáles son los nuevos desafíos del proceso de supervisión en tiempos de pandemia, COVID? ¿Cómo ves tú eso? Este es un nuevo desafío, esto sí que lo es. Esto es un nuevo desafío porque tenemos que incorporar todos los medios digitales, digamos, para hacerla, ¿no? Hacerla online, bueno, hemos de incorporar los desafíos propios que nos está poniendo a todos bueno, yo no sé cómo lo hacéis aquí, pero yo no hago clases presenciales, ¿no? Solo hago todo por online, ¿no? En la universidad. Y esto mismo me está sucediendo en el mundo de la supervisión. De manera que no te puedo decir mucho porque aún no tengo una alta reflexión sobre esto, pero sí que empiezo a tener un cierto nivel de experiencia, más que... Y lo que de momento creo que debemos de hacer, y yo es una línea de investigación que quiero empezar, es a empezar a pensar cómo habito la incomodidad de trabajar a través de la pantalla. Ya sé que no es una respuesta, pero es lo que siento en este momento respecto al desafío. El desafío yo creo que es conseguir, hasta que no podamos volver a la presencialidad, porque yo creo que no debemos de renunciar a que los trabajos en los que el cuerpo es muy importante por su comunicación, por su significación, por su fuerza, por su estímulo, no debemos de renunciar a la presencialidad. Pero sí que mientras dure este tipo de situaciones, digamos, si no del todo híbridas, ¿no? Que no son ni todo presencial ni todo online, ¿no? Hemos de saber habitar
habitarnos a nosotros con esta incomodidad, pero continuar trabajando en el ámbito de la supervisión. De hecho, hago muchas y voy aprendiendo estrategias, técnicas para que todos participen, para cómo abrir y cerrar las sesiones online. Bueno, voy aprendiendo, es como que yo estoy haciendo un autoaprendizaje autodidacta sobre este tema muy alto. Sí, sí. Y es un gran desafío, es un gran desafío, es así, es un gran desafío. Sin duda. Romina Bustos, desde Rosario, Argentina, nos pregunta. Muchas gracias, dice. Muy clara como siempre y muy interesante recuperar la supervisión desde lo social. Nuestra historia, diferenciando de las conceptualizaciones en otros ámbitos. ¿Ya? Es un comentario más bien, ¿no? más que una pregunta de Romina. ¿Quién dices que es? ¿Quién dices que es? Romina Bustos, desde Rosario, Argentina, nos escribe. Sí, te la conozco a Romina, sí, porque estuve haciendo allí unas formaciones hace unos años ya de supervisión y sí, en un curso de doctorado, me acuerdo. Gracias, Romina, por tu aportación. Es verdad, es verdad. Gracias. Qué ilusión, ¿eh? Me hace mucha ilusión, ¿eh? Que la gente recuerde las cosas, hace mucha ilusión. Mucha gente conectada que recuerda ahí tus aportes. Soledad López dice, buen día, gracias por compartir su conocimiento. ¿Cómo se puede hacer una supervisión de autocuidado en las condiciones sanitarias que nos encontramos hoy en día en el aula virtual, tanto para estudiantes como docentes? A propósito de lo que señalabas ahora último, ¿no? Bueno, yo creo que hemos de ser creativos, ¿no? Soledad, hemos de ser creativos, hemos de ver, bueno, cómo cuido, hemos de utilizar otras estrategias, ¿no? Hace poco compartí con una compañera argentina, ella hablaba de una cosa muy interesante, la escuché en una conferencia, que ahora esto hace que me conecte muchas veces con otros países y esto también me ayuda a mí, ¿no? Y ella hablaba de una nueva gestualidad, ¿no? Me gustó mucho la manera de decirlo, porque, claro, yo es lo que os explicaba hace un minuto, ¿no? Que cuando yo me enfrento a una supervisión, digamos, para trabajar, tengo que empezar, bueno, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a iniciar la sesión hoy? ¿Cómo les pregunto algo para que se incorporen, para que no estén en su casa, para que estén conmigo aquí, aunque no estén conmigo, ¿no? Claro, todo esto hemos de ser muy creativos, ¿no? Y, por ejemplo, yo qué sé, en el autocuidado, bueno, pues yo tengo mucho en cuenta que me expliquen, bueno, ahora no tanto, porque ahora ya hemos pasado más la época dura de la pandemia, pero ahora vuelve el segundo rebrote, pero en el primer brote les preguntaba, ¿no? ¿Qué ha habido de diferente entre el mes pasado y este mes que nos hemos visto? Decidme algo. Y esto les aterrizaba al momento de ahora y les cuidaba porque podían hablar con sus compañeros, no se habían visto, todos estaban confinados, ¿no? Y podíamos hablar de esto. Y esto era una forma de cuidarnos, ¿no? Una forma de, por ejemplo, que cada uno, les doy la palabra uno a uno, todo el mundo tiene que hablar. Es una forma de cuidado, una forma de poner palabra a lo que nos está sucediendo, ¿no? Yo creo mucho en estos cuidados que quizás no son muy visibles, pero que llegan a tener mucha importancia en la sensación de sentir que te estás cuidando, ¿no? Cuando uno puede poner algunas palabras a lo que siente, a lo que le ha pasado, a lo que... Bueno, en estos tiempos es más difícil porque no nos podemos ver, ¿no? Como digo yo, tendremos que sustituir los abrazos, los besos, la mano, el tocarnos, todas estas cosas que hacemos habitualmente, por nuevos gestos, ¿no? Gestos que pasarán por la palabra seguramente, algo con el cuerpo, pero bueno, os queda muy limitada la pantalla con el cuerpo. Pero bueno, hay algunas cosas que he ido leyendo que ya empiezan a utilizar la pantalla de otra manera, no se levantan, en fin. Tenemos que crear, no nos tenemos que quedar como cortados, sino que hemos soledad de crear cosas para cuidarnos en este tiempo, que también es importante, sí, es importante que lo hagamos. Sí. Otra pregunta, ya estamos casi terminando, pero
Leonel Núñez, también docente de la facultad, dice, junto con saludar y agradecer, quisiera preguntar cómo se enfrenta el proceso de la supervisión cuando ésta implica o se usa para procesos de calificación y con consecuencias como desvinculación o reprobación de curso en el caso de las supervisiones de prácticas profesionales, por ejemplo. ¿Cómo logramos la confianza básica en esta acción con estas posibles consecuencias? Situado también en el ámbito de la formación y de la supervisión de prácticas, ¿no? De procesos formativos. ¿Cómo me has dicho que se llama? Leonel Núñez. Leonel, esto tendremos ocasión de hablarlo más y mejor en la sesión que vamos a destinar a la enseñanza, ¿no? A la supervisión en el marco de la docencia o en el marco de las universidades, ¿no? Esto es una pequeña contradicción que tenemos que soportar los supervisores cuando trabajamos con los estudiantes, ¿no? Que a la vez que tenemos que generar un espacio de confianza, hay una calificación final que hay que hacer. Pero ya lo hablaremos, pero nosotros lo que hemos separado es bastante bien, ¿no? Una cosa que se nos ha ocurrido para hacer esto es separar bastante bien el proceso de calificación sobre los trabajos y aquellos aspectos de los trabajos que pueden ser evaluables más objetivamente, separarlo bien de todo lo que es la participación en clase, la implicación, hacen un diario como una especie de cuaderno de campo, diario de campo, que esto no es evaluable, allí pueden decir y expresarse con mucha más libertad. Hemos ido buscando algunas fórmulas. Sin duda se mantiene un cierto nivel de contradicción. Se entiende. Es así, estoy de acuerdo contigo, Leonel, sí. Lo vamos a ver mejor, creo, y tendremos ocasión de verlo mejor en este seminario que Paula está también organizando conmigo. Sí, para el 4 de noviembre, Leonel y los colegas ahí que son supervisores de práctica, justamente nos vamos a abordar de manera mucho más profunda el tema de la supervisión de procesos en el ámbito de la formación, ¿ya? Así que ahí les va a llegar prontito la invitación. Una última pregunta de Valentina Muñoz. Dice, hola, muy buena presentación. Tengo una pregunta, dice. ¿La supervisión solamente apunta a las instituciones o también en el trabajo en comunidad? No, también en trabajo en comunidad. Puede ser de cualquier espacio donde haya intervención profesional. Okay. Sí, en la comunidad también. O sea, podemos... Lo que pasa que es verdad que detrás de mucha contratación de la supervisión siempre está alguna institución que lo quiere. Quizás me he referido mucho más a las instituciones. También quizás porque en el modelo nuestro, aunque se haga trabajo con la comunidad, siempre hay alguna institución detrás, ¿no? Es decir, pues sea una entidad, sea una institución pública, pero quizás lo he enfocado mucho como es aquí y me falta un poco de referencia de qué quieres decir con comunidad, pero yo entiendo que puede ser las dos cosas. Entiendo, visto desde la perspectiva que yo me lo miro de mi realidad, puede ser desde las dos cosas perfectamente. No solo desde las instituciones. Exacto. Me quedaba ahí un último comentario, Carmina, de la docente María Isabel Leal, también de la facultad. Dice, a modo de comentario, dice, en Chile también tiene que ver con el enfoque neomanagerial que ha instrumentalizado gran parte de nuestras políticas públicas, que impactan directamente en la forma en cómo los equipos profesionales ejecutan la intervención. Por lo tanto, el desafío precisamente, dice, creo que está en la búsqueda y la pregunta constante de los equipos. ¿Ya? María Isabel, que es profesora de las asignaturas del Plan Común de Facultad, Proyectos Sociales 1 y 2, ¿ya? Sí. Interesante lo que ella nos plantea. Esto creo que esta idea de dirección, muy de management, etcétera, está bastante, digamos, desarrollada en todas partes, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos de ser capaces de encontrar los entrecijos, ¿no? Donde poder pedir que hayan espacios de reflexión. Es toda una estrategia, Yo les diré que para animar, porque creo que es muy importante que no
que no nos desanimemos, ¿no?, en este proceso. Cuando yo empecé a hablar de supervisión hace más de 30 años, y he sido muy lenta en ir. Y ahora se habla mucho, hay muchísima gente que se dedica y tal, pero yo me acuerdo cuando empezamos muy poca gente a hablar de esto, y esto ha ido creciendo muy lentamente, y las políticas han ido, sobre todo las políticas públicas han ido admitiéndolo, y ahora ya lo hemos avanzado muchísimo más, pero es un trabajo de largo recorrido no va a ser un trabajo fácil, es un trabajo de ir creando como necesidad, y no dejar que nos venza el desánimo, porque cuesta a veces, porque te dicen, bueno, pues si los profesionales tienen que reflexionar, que reflexionen en su casa, ¿no? Bueno, ahora lo digo así en bruto, pero es así, ¿no? Y no es esto, han de tener un espacio, y cuando se dan cuenta que la gente está tan cansada y tal, a veces también es una buena oportunidad para empezar a pensar en esta idea de que el autocuidado, de la oportunidad de mejora, ¿no? Quiero decir que es un trabajo como muy lento, pero muy eficaz, y cuando la gente lo ha probado, continúa, lo reivindica. Otra alianza es que los equipos lo reivindiquen, ¿no? Que los equipos de trabajo social, de la salud, de educación, reivindiquen tener espacios de análisis de las prácticas, de supervisión, como quieran decirlo, pero si lo reivindican también es una constancia que va haciendo mella, ¿no?, en la necesidad y en la comprensión, ¿no? Y lo que está haciendo UDLA hoy, pues es esto, es parte de esto, ¿no? Hacer conciencia, generar espacios que abran ideas, ¿no? Bueno, es este continuo, sin prisa pero sin pausa, hasta que finalmente, ¿no?, las cosas funcionan, ¿no? Y se van haciendo las cosas, sí. Sí, así es. Es relevante lo que planteas, Carmina, y bueno, y por el comentario que hace ahí María Isabel, que agradecemos, ¿no? Que hoy día los equipos necesariamente requieren justamente de permitirse espacios, ¿no? Para la reflexión. Pero no solo que el equipo se lo permita, sino que también la institución genere las condiciones para que así sea, ¿no? Que disponga de horarios para que justamente los equipos tengan la posibilidad de reunirse virtual o presencialmente, ¿no es cierto?, dependiendo del contexto, pero que se considere al interior incluso en lo que implica la jornada laboral, ¿no? Que se considere un espacio para la reflexión, y no que quede como una actividad, ¿no es cierto?, anexa, que incluso pueda ser vista como una carga laboral, ¿no? Vamos a tener que ir, no sé, a hacer una actividad, pero fuera de nuestro horario, ¿no? Sí, esto no he entrado porque me parecía que no tocaba hoy, pero bueno, clarísimamente la supervisión ha de estar dentro del horario laboral, ha de estar financiada, no puedes tener que financiar a los equipos, tienen que financiarlo las instituciones, ¿no? Otra cosa es que una persona considere que necesita un espacio más de supervisión más individual, porque tiene unas cuestiones que tratar que no entran en el ámbito de lo institucional o del trabajo, y que se busque una supervisión para él, ¿no? Yo he tenido gente que me ha pedido, yo quiero esto porque no quiero que esto esté dentro de la institución, quiero hablar de mi situación y tal, ¿vale? Pues bueno, podemos hacer sesiones individuales, pero si es de equipo y en el marco del trabajo institucional o del marco comunitario, ha de estar financiado y dentro del horario laboral. Esto es una condición muy importante, porque si no hay esto, bueno, luego habrá lo que decía la compañera última que has dicho, ¿no?, que también hay resistencias a ponerse a pensar de los equipos, pero esto sería objeto de otro seminario, ¿no? Exacto. Y esto sería objeto de otro espacio, sí, ¿no? También puede existir esto, claro que puede existir, tiene mucha razón, pero bueno, esto sería objeto de otro marco, de otro trabajo. Exacto. Sí, Bien, sí. te agradecemos, Carmina. Bueno, ya estamos llegando a la hora de término.
Agradecemos tu presentación, tu generosidad, insisto, de querer compartir, ¿no? tus hallazgos, tus reflexiones con nosotros. Ahí dentro de las preguntas salía, ¿no? Este intercambio de saberes, que creo que justamente está a la base de lo que tú nos propones, ¿no? Con la supervisión profesional. Agradecer también a quienes nos han acompañado, que se fueron sumando y que todavía, ¿no? Se mantienen atentos a esta actividad. Como bien señalábamos, esta es una primera actividad que la quisimos hacer abierta justamente porque nos parece que es tremendamente relevante el tema de la supervisión a todo nivel, para todos los equipos, y luego vamos a tener otras 3 instancias que son mucho más focalizadas, que tienen el sentido de ir profundizando con distintos actores, no solo dentro de la universidad, sino también vamos a encontrarnos con nuestros empleadores, con nuestros supervisores de práctica institucional, a quienes acudimos, ¿no? Para que acompañen el proceso de formación de nuestros estudiantes, y que les queremos también otorgar una posibilidad de generar una reflexión y de, como bien señalas tú, de instalar esto de la supervisión, esta idea, ¿no es cierto?, como una herramienta relevante de lo que es también, ¿no es cierto?, tú lo decías en el seminario del primer semestre, cuando abrimos el año académico, cuidarnos para poder cuidar. Creo que es fundamental esa frase que tú nos dejaste, y que forma parte hoy día de un desafío para la facultad, para la Escuela de Trabajo Social en particular, porque hoy día más que nunca, ¿no es cierto?, sabemos que estos profesionales que cuidan son los profesionales de primera línea, como se les ha señalado, y que experimentan no solo una tensión, un desgaste, y tienen además una responsabilidad enorme en la atención, el acompañamiento de otros, y de otros, ¿no es cierto?, personas, usuarios que acuden a estos equipos justamente para poder resolver situaciones muy, muy complejas. Así que nos dejas, bueno, tremendos desafíos, Carmina, siempre con muchas preguntas, muchas inquietudes. Te agradecemos tu disposición y quedamos entonces ahí en conexión para los próximos encuentros. Para quienes participaron hoy día, recordarles de que está la posibilidad de contar con una certificación de participación que ahí a través de los correos que ustedes registraron seguramente ya se les va a entregar la información, ¿ya? No sé si quisiera señalar algo más, Carmina, y si no, ya damos por terminado nuestro encuentro. Solo agradecer, aún estamos 110 personas conectadas, es lo único que veo, no os veo a vosotros, solo veo una pantalla blanca con la universidad, pero bueno, he estado muy feliz compartiendo todo esto y bueno, continuamos, y yo creo que de estos 4 seminarios quizás sí que empezará un embrión, ¿no?, a germinar cosas importantes en vuestra realidad, ¿no? Y que, bueno, que esto es mi ánimo, ¿no?, de compartir este conocimiento para que esto de la supervisión pueda dejar de ser algo deseado para empezar a ser una realidad, ¿no?, pequeña pero interesante también en vuestro país y en vuestro contexto, ¿no? O sea que muchas gracias, de verdad, por darme también esta oportunidad. Muchas gracias. Bien, pues, nos vemos entonces, que estén todos muy bien, a cuidarse, ¿no?, para poder continuar cuidando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós, adiós.